La llamada del despachador me puso en alerta, pero el pánico real no llegó hasta que vi a quién tenía mi oficial bajo su rodilla. Era mi hermano. El teléfono de mi oficina sonó con la estridencia de una alarma de incendios en una biblioteca. Eran las 9 de la noche de un martes, y la pequeña ciudad de Harmony Creek normalmente ya estaba arropada en un silencio pacífico. Yo era el sheriff, y una llamada a esta hora casi nunca significaba buenas noticias. Descolgué el auricular, sintiendo ya ese nudo familiar de aprensión en el estómago. «Sheriff Thompson», dije, mi voz sonando más cansada de lo que pretendía. Al otro lado de la línea, la voz de Mary, nuestra despachadora de noche, sonaba tensa. «Sheriff, tenemos una situación en la plaza del pueblo. El oficial Miller está respondiendo a una llamada por un sujeto sospechoso». Mi ceño se frunció. ¿Sujeto sospechoso? Mary, en la plaza a estas horas solo están los adolescentes que intentan fumar a escondidas. Miller lo sabe. Frank Miller era complicado. Un policía de la vieja escuela que veía clavos por todas partes y su martillo era el único instrumento que sabía usar. Tenía un historial de quejas por exceso de fuerza. Nada que hubiera prosperado, pero su nombre en un informe siempre me ponía en alerta. Dice que es un hombre en una camioneta vieja, actuando de forma errática, continuó Mary, y en ese preciso instante, el nudo en mi estómago se convirtió en una piedra de hielo. Mi hermano David había llegado a la ciudad hacía apenas 3 días. Después de un divorcio desagradable y la pérdida de su empleo en la gran ciudad, le ofrecí un nuevo comienzo en Harmony Creek. Le presté mi vieja camioneta Ford, un armatoste oxidado pero fiable, para que pudiera moverse mientras buscaba trabajo y un apartamento. David era un buen hombre, un artista talentoso con un alma gentil, pero también era un hombre negro de casi 2 metros de altura en un pueblo predominantemente blanco. Le había advertido que tuviera cuidado, que la vida aquí era diferente, más lenta, pero también más observadora. «Mary, ¿qué tipo de camioneta?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. «Una Ford azul de los 90, bastante destartalada, según Miller», confirmó ella. «Maldita sea». David me había dicho que iba a ir a la tienda por unos materiales de arte que necesitaba. La tienda estaba justo al lado de la plaza. Actuando de forma errática, podía significar cualquier cosa para Miller. Desde cambiar la emisora de la radio hasta simplemente existir mientras era negro. «Voy para allá», dije, colgando el teléfono sin esperar respuesta. Agarré las llaves de mi patrulla y salí corriendo de la oficina. Mientras conducía a toda velocidad por las calles silenciosas, intenté llamar a David. El teléfono sonaba y sonaba, directo al buzón de voz. La radio de la policía crepitaba con estática y la voz de Miller, cargada de una adrenalina que me revolvió el estómago. «El sujeto no coopera. Repito, no coopera. Manos a la espalda, ahora». Escuché un forcejeo, un grito ahogado que sonaba dolorosamente familiar. Y luego silencio de radio. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Cada fibra de mi ser, como hermano mayor y como sheriff, gritaba que algo iba terriblemente mal. Cuando llegué a la plaza, la escena me heló la sangre. Las luces intermitentes de la patrulla de Miller pintaban de rojo y azul los árboles y los edificios antiguos. Allí estaba mi vieja camioneta azul, con la puerta del conductor abierta de par en par. Y en el suelo, junto a ella, estaba David. Estaba boca abajo sobre el frío asfalto, con un brazo torcido en un ángulo antinatural detrás de su espalda.
El oficial Miller, un hombre corpulento y con cara de pocos amigos, tenía su rodilla firmemente plantada en el cuello de mi hermano. El cuaderno de dibujo de David y sus lápices de carbón estaban esparcidos por el suelo, como las entrañas de un animal atropellado. Salí de mi coche, mi mente en un estado de calma aterradora, esa claridad que precede a un huracán. Miller levantó la vista, reconociéndome. Una sonrisa arrogante se dibujó en su rostro, la sonrisa de un perro que cree que ha atrapado a un mapache y espera una felicitación. No tenía ni la más remota idea de quién era el hombre que tenía bajo su bota. Se irguió un poco, sin quitarle la presión a David, y me dijo con un tono condescendiente, como si estuviera manejando una molestia menor: «Tranquilo, sheriff. Solo es un vago, más que no sabe seguir órdenes. Ya me encargo yo». El mundo se encogió hasta quedar reducido a su cara satisfecha, el gemido ahogado de mi hermano y la abrumadora y helada certeza de que el oficial Miller acababa de cometer el mayor error de su carrera y posiblemente de su vida. Avancé lentamente, cada paso medido y deliberado, mis botas de trabajo resonando en el silencio de la plaza. No corrí, no grité. El pánico era un lujo que no podía permitirme. En ese momento no era Mark Thompson, el hermano mayor aterrorizado. Era el sheriff Thompson, y la ley era mi única arma. Miller seguía arrodillado sobre David, su peso concentrado en un punto que podría robarle el aliento, la conciencia, la vida. Mi hermano no se movía. «¿Qué está pasando aquí, oficial Miller?», pregunté, y mi voz salió tan fría y calmada que hasta yo me sorprendí. Era el tono que usaba en las negociaciones con rehenes, un tono que no dejaba lugar a la discusión. Miller se giró ligeramente, su expresión todavía llena de esa confianza engreída. «Sheriff, buenas noches. Como le decía a Mary, sujeto sospechoso, no cooperativo. Se negó a mostrarme sus manos y se resistió cuando intenté detenerlo para interrogarlo». Su voz era una letanía de excusas de manual, palabras que había usado 100 veces antes para justificar sus acciones. Pero esta vez, cada palabra era una palada de tierra sobre su propia tumba profesional. «Entiendo», dije, deteniéndome a un par de metros de ellos. Mis ojos no se apartaban de la rodilla de Miller, de la forma en que el rostro de mi hermano estaba presionado contra el pavimento. Podía ver un pequeño hilo de sangre saliendo de su labio. «Dígame, Miller, ¿cuál fue la sospecha inicial? ¿Qué delito creyó que estaba cometiendo?» La sonrisa de Miller vaciló por una fracción de segundo. Estaba acostumbrado a que su palabra fuera suficiente. «Bueno, estaba sentado en esta camioneta destartalada en la oscuridad, merodeando. No es de por aquí. Parecía que estaba vigilando la joyería». La joyería estaba cerrada desde las 5 de la tarde. David estaba dibujando la fuente de la plaza. Me lo había dicho por la mañana. Su cuaderno de dibujo, ahora pisoteado, era la prueba. Así que su probable causa fue no ser de por aquí y estar sentado en una camioneta, repliqué, mi voz bajando un octavo de tono, volviéndose más peligrosa. «Quiero que quite su rodilla del cuello de este hombre, ahora mismo. Es una orden directa». Por primera vez, la duda se instaló en los ojos de Miller. La insubordinación directa al sheriff era un asunto serio, pero su orgullo era un músculo fuerte. «Sheriff, con todo respeto, el sujeto aún no está asegurado. Podría ser peligroso». «La única persona peligrosa que veo aquí es usted, oficial», respondí dando otro paso adelante. Ahora estaba justo encima de ellos. Me agaché lentamente, sin apartar la mirada de Miller, y mi mano recogió uno de los lápices de carbón del suelo. Lo sostuve entre mis dedos.
Esto es un lápiz de artista. Y ese es su cuaderno. Estaba dibujando. Ahora, por última vez, quítese de encima de él. El desafío en mis ojos era inconfundible. Miller, finalmente, pareció comprender que había cruzado una línea invisible, pero infranqueable. Lentamente, con reluctancia, retiró su rodilla y se puso en pie. Aproveché el momento para arrodillarme junto a David. «David, ¿estás bien? Soy yo, Mark». Le di la vuelta con cuidado. Sus ojos estaban llenos de dolor, miedo y una profunda humillación. Tenía una marca roja y violácea en el cuello y el labio partido. Me miró y vi una lágrima silenciosa rodar por su mejilla sucia. Ese fue el momento en que el sheriff se desvaneció y el hermano mayor tomó el control por completo. No sabía quién era, sheriff, se lo juro. Si hubiera sabido que era conocido suyo, balbuceó Miller intentando retroceder, buscando una salida. Me puse de pie, ayudando a mi hermano a levantarse. David se apoyó en mí, tosiendo y tratando de recuperar el aliento. Puse mi brazo protector alrededor de sus hombros y luego giré mi cabeza para mirar a Miller. Mi calma se había evaporado, reemplazada por una furia helada que prometía una retribución lenta y metódica. «No es un conocido, Miller», dije, mi voz apenas un susurro, pero cortante como el cristal roto. «Has tirado al suelo, has asfixiado y has herido a mi hermano pequeño». La comprensión golpeó a Miller como un tren de carga. Su rostro pasó del blanco al verde en cuestión de segundos. Abrió la boca para hablar, para suplicar, pero yo levanté una mano para silenciarlo. Mis ojos se clavaron en los suyos, y en ese momento él no vio a su jefe. Vio a un hombre cuya única familia acababa de ser brutalizada. Di un paso hacia él, cerrando la distancia entre nosotros, y vi el pánico puro en su mirada. «Frank Miller», dije, sacando mis propias esposas de mi cinturón, el chasquido del metal resonando en la noche silenciosa. «Ponga las manos en la espalda. Queda arrestado por agresión con agravantes». La incredulidad se apoderó del rostro de Miller, seguida de cerca por una oleada de ira desafiante. Se rió, un sonido seco y desagradable. «¿Está bromeando, sheriff? ¿Arrestarme a mí? ¿Por hacer mi trabajo?» No hizo ningún movimiento para poner las manos en la espalda. En su lugar se irguió, tratando de usar su tamaño para intimidarme. Fue un error de cálculo monumental. En Harmony Creek, la gente podía olvidar a veces que antes de ser su sheriff bonachón, fui sargento en los Marines. La calma exterior era una disciplina, no una debilidad. No le pedí su opinión, Miller. Le di una orden, dije. Mi voz bajó a un gruñido. Di un paso adelante, y el sonido del metal de las esposas al chocar ligeramente en mi mano fue el único sonido en la plaza. «Manos a la espalda. Ahora». Mi hermano David, todavía apoyado en mí, puso una mano temblorosa en mi brazo. «Mark, no, déjalo. Por favor, no hagas esto más grande, solo quiero irme a casa». Su voz era apenas un susurro ronco, llena de dolor y el deseo de simplemente desaparecer. Verlo así, tan vulnerable, tan asustado después de haber sido maltratado por uno de mis propios hombres, solidificó el hielo en mis venas. Esto ya no era solo por David. Era por el uniforme que llevaba y el juramento que hice de proteger a todos los ciudadanos de este pueblo. Ignoré la súplica de mi hermano, aunque me partió el corazón. Miré fijamente a Miller. «Tienes 3 segundos, Frank. 1, 2. Justo cuando iba a forzar la situación, Miller pareció darse cuenta de que no estaba blufeando. Con un bufido de asco, se dio la vuelta bruscamente y juntó las manos detrás de la espalda, su cuerpo tenso de rabia.
Le puse las esposas con un chasquido metálico y satisfactorio que pareció resonar en todo el centro del pueblo. Frank Miller tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Empecé a recitarle sus derechos Miranda, las palabras sonando extrañas y amargas dirigidas a uno de los míos. Fue entonces cuando las luces de otra patrulla iluminaron la plaza, barriendo la escena. Era el coche del diputado Stevens, un chico joven y entusiasta que veía a Miller como una especie de mentor. Salió del coche con una mirada de confusión en su rostro, que se transformó en puro asombro cuando vio a su héroe esposado y al hermano del sheriff magullado y sangrando. Miller vio su oportunidad. «Stevens, gracias a Dios que estás aquí», gritó, su voz llena de una falsa urgencia. «El sheriff se ha vuelto loco. Este tipo me atacó, se resistió al arresto, y ahora el sheriff me está deteniendo para proteger a su hermano delincuente». Stevens nos miró a los tres, sus ojos yendo del rostro furioso de Miller al rostro herido de David, y finalmente a mi expresión impasible. La confusión luchaba en su cara, la delgada línea azul, la lealtad al colega contra la lealtad al jefe. Le hice un gesto con la cabeza. «Diputado, asegure al detenido Miller en la parte trasera de su vehículo y llévelo a la comisaría. Yo llevaré al señor Thompson al hospital para que evalúen sus lesiones». Mi tono no admitía discusión, pero pude ver la duda de Stevens. Estaba atrapado en una pesadilla. Miller no había terminado. Una sonrisa maliciosa y torcida se extendió por su rostro. Sabía que tenía una última carta que jugar. «Oh, esto va a ser genial. De verdad que sí», dijo Miller, su voz goteando veneno. Se dirigió a mí, pero sus palabras eran para Stevens, para cualquiera que pudiera escuchar. «Adelante, sheriff, arruina mi carrera, porque todo, y quiero decir todo, está en mi cámara corporal». Mi sangre se heló. Las cámaras corporales eran nuevas en nuestro departamento, una política que yo mismo había impulsado para la transparencia. Activé la grabación en cuanto me bajé del coche, continuó Miller, saboreando cada palabra. «Cuando el fiscal del distrito vea el video de tu hermanito resistiéndose violentamente y abalanzándose sobre mí como un animal, el único al que vas a tener que arrestar es a él. Y a ti te van a quitar esa placa por abuso de poder y obstrucción a la justicia. Así que dime, sheriff, ¿todavía quieres seguir con esto?» La sonrisa de Miller era la de un jugador de póker que acababa de mostrar una escalera real. Pensó que me tenía, que la amenaza de la grabación de su cámara corporal era el jaque mate. Pude ver la vacilación en los ojos del joven Stevens, la semilla de la duda que Miller había plantado expertamente. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El dolor en el rostro de mi hermano, la arrogancia venenosa de Miller, el peso de mi placa. Todo colgaba del contenido de esa pequeña caja negra en el pecho de Miller. Tomé una respiración profunda y lenta, la misma que solía tomar antes de entrar en una habitación, sin saber qué había al otro lado de la puerta. Luego, una sonrisa fría y sin rastro de humor se dibujó en mi rostro. Miré directamente a los ojos de Miller, dejando que viera la absoluta falta de miedo en los míos. «Oh, Frank», dije, mi voz sonando tranquila y peligrosamente suave. «No tienes ni idea de cuánto espero que sea verdad. No tienes ni idea de cuánto rezo para que esa cámara haya grabado cada segundo desde que pusiste los ojos en mi hermano». La confianza de Miller vaciló visiblemente. No era la reacción que esperaba. Estaba acostumbrado a que la gente retrocediera ante la amenaza de una prueba que pudiera manipularse con su narración.
Stevens también me miró, la confusión regresando a su rostro. Me volví hacia el joven diputado. Stevens, hay otra cámara que el oficial Miller parece haber olvidado. La mía. Toqué la cámara en mi propio pecho. La mía se activa automáticamente cuando se encienden las luces de la patrulla. Ha estado grabando desde el momento en que llegué a esta plaza. Ha grabado a mi hermano en el suelo, desarmado y sin ofrecer resistencia. Ha grabado tu rodilla en su cuello. Ha grabado tu negativa a obedecer una orden directa. Y lo más importante, ha grabado tu brillante confesión de que tu sospecha razonable era que un hombre negro no podía estar sentado en una camioneta vieja sin ser un criminal. El color desapareció por completo del rostro de Miller. La trampa que había tendido se había cerrado de golpe, pero él era el que estaba atrapado dentro. Miré a David, que ahora me observaba con una mezcla de sorpresa y un orgullo incipiente que me calentó el corazón. «Y hay algo más que tu cámara no mostrará, Frank», continué, mi voz volviéndose dura como el acero. «No mostrará que llamé a Mary, nuestra despachadora, mientras venía hacia aquí. Le pedí que revisara las cámaras de seguridad de la plaza. Me pregunto qué mostrarán esas grabaciones. Quizás a un hombre dibujando tranquilamente en su cuaderno a la luz de una farola, o a un hombre abalanzándose violentamente sobre un oficial de policía». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el lejano zumbido de un camión en la autopista. La arrogancia de Miller se había desmoronado, reemplazada por el pánico desnudo de un hombre que ve el abismo abrirse a sus pies. Sabía que estaba acabado. Su palabra, su versión de los hechos, se había convertido en polvo frente a una montaña de pruebas digitales. Stevens, que ya no dudaba, agarró con firmeza el brazo de Miller. «Vamos, Frank, se acabó». Su voz era firme, la de un oficial que cumple con su deber. Mientras se lo llevaba, Miller me lanzó una última mirada de odio puro. «Pagarás por esto, Thompson, tú y tu hermano». Yo simplemente negué con la cabeza. «No, Frank, tú vas a pagar por esto. Por tus acciones de esta noche y, sospecho, por muchas otras que nunca salieron a la luz». Después de que se fueron, la plaza volvió a quedar en silencio. Me arrodillé y comencé a recoger con cuidado los lápices de David y su cuaderno de dibujo. La portada estaba arrugada y sucia, pero el dibujo de la fuente en su interior estaba casi intacto. Se lo entregué a mi hermano. «Lo siento, David. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto». Él tomó el cuaderno, sus dedos trazando las líneas del dibujo. Negó con la cabeza. «No lo sientas, Mark. Nunca te había visto así. No como sheriff, sino como mi hermano mayor». Miró la patrulla que se alejaba con Miller dentro. «Gracias». La palabra era simple, pero contenía un universo de significado. Nos quedamos allí un momento, dos hermanos bajo las luces parpadeantes, en el corazón de un pueblo que acababa de descubrir que la justicia a veces lleva la misma sangre que tú. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil. Una investigación interna, un juicio, la inevitable reacción de una parte de la comunidad. Pero mientras ayudaba a David a subir a mi coche para llevarlo al hospital, sentí una certeza inquebrantable. Había hecho lo correcto, y por primera vez en mucho tiempo, Harmony Creek se sentía un poco más como su nombre indicaba.